Buenos días a todos. Ya concluida la sala. Hoy es una mañana especial. Vamos a volver a iniciar este programa musical de toda la conceptora, que es el espacio de la UNIAC que promueve la obra de creadores contemporáneos y de la poesía de la vanguardia cubana, de los miembros de la sección de poesía. Y también es una mañana especial porque tenemos aquí a una de las grandes voces femeninas de la poesía contemporánea cubana, una persona muy especial y dedicada a su trabajo en toda la extensión de la palabra, una creadora ya veterana por la experticia que tiene en su forma de escribir, tanto crítica literaria, periodismo cultural y su labor como poeta. En lo personal le agradezco porque en los últimos tiempos hemos estado muy cercanos y ha sido un intercambio maravilloso. Creo que me siento privilegiado por su amistad, por su sensibilidad. Por lo tanto, vamos a darle un fuerte aplauso a Leila. Para los que no son asiduos al espacio, podemos decir que transcurre en una suerte de entrevista donde el poeta invitado va a responder lo que estime, lo que quiera, hasta donde quiera hacerlo. Y en este juego de azar de la palabra, entonces vamos a disfrutar de su poesía. La primera pregunta para ti, mi querida Leila, es: ¿la poesía es un instrumento necesario para ti o es un modo de evasión? Bueno, definir lo que es la poesía siempre ha sido un poco complejo. Y cada uno tiene su visión de lo que es escribir poesía o lo que estima que es poesía. Y va de una opinión a otra, algunas hasta encontradas. Pero después de mucho tiempo de estar pensando qué cosa es la poesía, intentando hacer poesía, yo pienso en lo personal que es un vehículo de expresión. Que pasa por una sensibilidad, una lectura, una visión cultural, una visión existencial, una experiencia de vida. Pienso que es lo que yo he tratado de hacer. Si no he logrado o no he logrado, todavía eso está okay. Y los libros que no han sido tantos, pero que en realidad siempre culminan un tiempo de vida mío. Yo no soy una poeta que tenga grandes visiones como los grandes poetas. Mi poesía es más de lo niño, más de lo sencillo, más de lo familiar, de lo particular, que me interesa más ese tipo de cosas. Que no tiene nada que ver con el lenguaje, aunque a veces el lenguaje sea simple o no. Pero bueno, sí, y también es una necesidad. Pero yo nunca me he refugiado en la poesía como evasión. Porque la poesía es otra forma de estar, otra forma de existir en la belleza, la cultura, la literatura. Eso creo. Evadirme nunca. Yo siempre me siento muy familiar con una poesía que exprese cosas que yo sienta o que diga algo que quizás yo hubiera querido decir, pero que no lo atrapé, no era mío, en el momento no era mío, ¿no? Pero me siento muy identificada con la poesía que comunica, aunque no quiere decir que sea la simplicidad de decir cosas lineales, ¿no? Es más la comunicación en un sentido más complicado quizá,
pero que encuentra su lector. Uno no escribe para un lector específico. Y si escribe porque tiene necesidad de hacerlo e imagina un lector. Pero dar con ese lector es complicado. Y quiero que uno tenga un poco de responsabilidad cuando lo escribe con ese lector. Aunque la gente diga que no, porque si no guardas tu poesía en una gaveta no se le enseña a nadie. Pero cuando tú sales al mundo a enseñar tu poesía, tú tienes que tener un rigor, tú tienes que mirar la poesía como un vehículo, que es como yo la miro. Para mí es un vehículo, una manera de acercarme al mundo y de dejar mi huella también, por eso así. ¿Puedes leer algo? Bueno, voy a leer algo. Quiero agradecer, porque nadie lo notó, que aquí tengo un amigo, Luis Lorente, que es un gran poeta, que es 2 veces Premio Plaza de las Américas de Poesía. Y me honra que esté aquí. Es un gran poeta y los convino a que lean su poesía. Voy a leer, escribí hace un tiempo un libro que se llama Mataremos al Hijo, que ahora está digital y espero que Letras Cubanas pueda imprimirlo. De este libro voy a leerles mire, les voy a ser sincera, a mí me complica un poco tener a muchachos de su edad, o sea, leerle, porque quiero que no se aburran, ¿no? Quiero que no se asusten con la poesía. Entonces estoy tratando de buscar un poco de comunicación, a ver si encuentro algo que les interese. Y no lo digo porque lo subestime, sino porque yo también tuve su edad, y a su edad leía una determinada poesía, y a su edad escribía novelas como novelita también, tenía 13, 14, 15 años. Así que no es un pecado, un camino. Este es otro movimiento. Es fácil darse cuenta de que es otro el movimiento. Así que lee dentro de la línea, sin expectativas, con la mosca rondando. Cuando trago este vaso de té y estas galletas, no han sido. Mi memoria se fía cada vez menos del pasado, equívocos creciendo hasta convertirse en un pelotón. Las mismas, aunque efectivas expresiones de afectos dadas al pelotón contrario, dichas por el ilusionista que lo ha entregado todo, compulsivo, mi gemelo. Escribir, no puedo escribir. Pasan los días, los años y no puedo. Le pongo en un mensaje a una mujer con deseos y sigo. Me he pasado una vida adelgazando hasta quedar resuelta en un depósito de paz falsa. Uno tras otro los descuidos de la novia, doblados en cuadros ejemplares que se olvidan, que al final se van a olvidar. Temporadas en las que fui solo desperdicio, maraña de la vida concreta, comer, excretar, comer. Cuántos años organizando planes, diseñando, closor, anopen, más closor, menos open. Este poema, cuando lo escribí, pensaba en Caridad Tencio, que es una gran poeta que está aquí también, porque siempre me alentaba a que no me parara cuando en los momentos más difíciles de la vida no escribía. Entonces ella me decía, escribe. Ella no sabe, o sea, se lo dije hace poco, que ella de alguna forma había alentado un poco este poema. No sé si leo otra cosa. Manosear la noche. Pronunciar suelo natal, nunca, país de falta, pueblito de antesala. Manosear la noche harta y los días y las noches que ya no sumaré. Alma en vilo contra todo, pasto, estiércol, risco, corte de un sueño. Era eso, lo sostuviste y temprano se coló la pesadilla. Estiércol, bosta, piedra de montar, caballitos de tierra anclados en el jardín, en la duna, en el cepillo de metal para limpiar las rejas,
el cutis, los anillos, a la hembra, a la niña, al perro, sostener la impiedad, y esa cabeza que se pierde en mi cabeza, aldea de costas, deletrearlo con carrasperas, con total desprecio, bajo el ruido de los aviones turísticos, o igual no decir mucho, solo Ciudad Dublín, Playa de los Cristales, de la Tortuga, Villa Piélago, 20 años de cosechas idas, de agua fiscal, algo alivia el hierro que quiebra una vida, mientras cruzan mercantes y sentimos que el aire pega en el pilar de Azófar, mucho menos fuerte de lo que pensamos. Falla vital. Veo tus pies y ya no me caben en la boca. Tus manos han luchado tanto contra lo que soy que se han acostumbrado a tejer materia heroica sobre el flaco cadáver que te obsequia. Cada día, a la hora del pan, estreno la difunta que habla con sus vivos y les da de comer. Cuando ni comes, ni oyes. Arriba, encima de mi casa, en la tuya, de madrugada y a la espera, la bebé insiste. Es una cosa que le diría a mi hijo hace unos años. Los parabienes de la mano de Harold Bloom. Asentí porque estaba cansada, porque tenía miedo, porque no imaginaba otra forma de abandonarme al horror sin un testigo. De todos los libros de poesía que tú has producido, que tú has creado, ¿cuál es el que te ha costado más trabajo escribir? ¿Cuál es el que te ha costado más trabajo hacer? ¿Y por qué? Me gustaría saber eso. Bueno, siempre que tengo en la cabeza. El que tengo en la cabeza siempre me cuesta mucho. Uno a veces empieza con una idea de lo que quiere en ese libro, va escribiendo un poema y otro poema y quiere que ese cauce quiere que esos poemas tengan un cauce, vayan a alguna parte, aprecien un mundo. Y ese proceso es un proceso en el que uno desconfía mucho, se cansa, dice, pero estará esto bueno, servirá, irá donde yo quiero. Es un proceso que te hace bajarte no sé cuántas veces de esa máquina y volverte a subir en la máquina por periodo. Y tengo algo que no sé si es bueno o malo, pero cuando ya yo termino un libro, no leo mucho, me tengo que separar de la lectura porque, como decía Roberto Friol, no es lo que uno escribe, sino cuando uno lo lee, que es lo difícil, ¿no? A veces. Tiene que, por lo menos yo, como pertenece a una etapa que me incide de alguna forma, establezco un poco las distancias para volver a leer esa poesía. Si me meto mucho, generalmente no me meto mucho. Si lo tengo muy cercano, el poema, este libro está más cercano. Hay de otros libros ya de otro tiempo, puedo ser más fría para leerlo. Sin embargo, por lo que estoy escribiendo o por lo que estoy maniobrando, sí tengo esa dificultad, esa imposibilidad de saber hacia dónde voy, esa zozobra que da, si vale la pena esto que estoy haciendo, no vale la pena, porque por lo menos yo intento ser un poco dura conmigo. Mi hijo dice que soy demasiado dura conmigo, pero es que yo tengo la certeza de que hay que ser duro con uno mismo para sacar algo de todo eso, porque si no, no tiene sentido. La literatura es una responsabilidad también, no es solo una necesidad de dejar plasmado en un lugar un sentimiento, una manera, una cultura. Yo creo que la literatura es algo más, entonces cuando eso no lo tiene en la mira, se vuelve un poco, hasta la propia escritura se vuelve sospechosa. Y si alguien te dice cualquier cosa, cuando uno dice, alguien lee algo, tú lees, es verdad, y repiensa eso mucho, y entonces otra vez busca los caminos que le sean mejor para organizar ese mundo, porque cada libro de poesía, por lo menos yo lo veo así, los libros de poesía para mí no son una manera en que uno juega poemas y hace un mundo amorfo, ¿no? Para mí, a mí me gusta que los libros tengan, aunque se hayan escrito así de manera suelta, ¿no?
en algún momento ellos tienen que cerrar un mundo. No es que cierren como si fuera una novela, pero eso es muy importante, porque me ha gustado que, o sea, me gusta leer libros así, y me gustaría poder escribirlos así, bien escritos. Y hablando de la responsabilidad de escribir, la responsabilidad del escritor, la responsabilidad de nuestra creación, ¿cuáles son los conflictos más cotidianos, vamos a decir, a los que te has enfrentado en tu labor de escritor? Conflictos cotidianos, o sea... En tu labor como creador. Bueno, los conflictos que le suceden a toda persona que tiene responsabilidad. Por lo menos yo he defendido mucho mi familia y he priorizado a mi familia por encima de cualquier tipo de creación o cualquier cosa. Eso sí, yo lo confieso, no sé si está bien o está mal, pero se lo sé. Y todo va a ese lugar, o sea, en cada etapa yo he querido que ser sincera, esa presencia, ser sincera con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy pensando en literatura, en mi vida. Y eso es un conflicto, como quiera que sea, porque para ser auténtico hay que ser, para ser sincero hay que ser auténtico y viceversa. Y eso trae esos conflictos, porque la manera en que a veces uno tiene necesidad de decir las cosas choca por la forma en que uno quiere decir las cosas, y eso no es fácil. A veces he sido dura, una poesía que ha sido dura, pero tenía necesidad de decirlo. Quizás ese es un gran conflicto que sí que he tenido siempre. ¿Y tú piensas que tu poesía refleja un poco eso? Es decir, hay esa esencia de ese quehacer, de esas contradicciones que vamos a tener como seres humanos, como creadores, porque está la contradicción de la existencia, lo que queremos hacer, lo que no podemos hacer y queremos hacer. Yo lo veo en la poesía tuya que he leído, yo eso lo veo. A mí me gustaría entonces un poco que tú te acercaras en tu lectura a ese tipo de poesía que la veo mucho en este libro. Sí, en ejercicios carnales, porque yo digo que yo he pasado diferentes etapas, que en ejercicios carnales sí estaba de lleno a mi familia. O sea, los ejercicios carnales, hay un poema que es lo que da el libro, es una pelea en la vida cotidiana, una pelea de una madre, una pelea de una mujer, una pelea, es un libro que no tenía ningún reparo en que fuera así. No me interesa, yo digo que yo no soy un pato, porque yo soy una mujer. Por lo tanto, mi expresión es como una mujer, y si la mujer sufre, y si la mujer tiene una contradicción importante en su vida, pues esa es mi experiencia. Yo no puedo tener la experiencia de un hombre en otro momento, en otro... Aquí ese mundo yo lo veo muy reflejado en la poesía de ejercicios carnales, por eso... Sí, pero ejercicios carnales quizás más protectora, Sí. una mujer Incómodo. si una mujer que está realmente incómoda con la vida, pero es la vida que tiene y la tiene, ¿no? Quizás fue un momento en que yo escribí un poquito más, y también le quise, hay algo con lo que uno remata un poco la pereza de lo que uno va a decir, que es como usar un poco de ironía, y que creo que en este libro más o menos... Aquí hay un libro aquí hay un poema que yo siempre miento mucho, ¿saben? Es que no me interese cuando leo, porque es pequeño, ¿no? Pero que a mi esposo le gustaba mucho, siempre que me decía, tienes que decir ese poema. Yo pienso que es porque intentaba decir muchas cosas, y lo dije, creo que ese resume un poco, que se llama Almuerzos. Todo el bendito día, horneo y voto y horneo, escondiendo en las bolsas de comida la posibilidad del error. Este es un poema chiquito que le dediqué a mi hijo.
peces. Hemos estado viendo peces y me he mojado un poco con los charcos debajo del muestrario. He pensado qué hacer. En realidad, un pensamiento corto. He pensado en ella, su alimento, mi servicio. Lo que se moja, mis sandalias, huelen a peces vivos, nadando. Y me he quedado parada y he dicho, no hay nada más que hacer, no tienen sonido, se hunden hasta el fondo y luego suben por la yema de un dedo en el cristal. Y hay otro grito repugnante que este libro, no sé lo que es la plenitud. Tengo esposo, hija, algo de bienes, podría vocear mi cólera, padecer otras desgracias, y aún no recibiría señales o respuestas. Nada sirve al que pregunta si va o no en el viaje vacío de los locos. No sé lo que es la plenitud. No acaba aquí el preguntar, pero la habitación donde ella duerme casi siempre sobre mí, la mitad de su cuerpo encima del mío, imitando una boda de inexplicables anatomías, mis ojos hablan al dibujo de esa sombra que conoces, como una sedosa maquinación, lista para ejecutar. Ejercicios carnales que da libro este libro, igual que ese gesto que molesta, da lo mismo que midamos o no tardías fuerzas. Digo que no me oigo y a veces solo chillo, sobre todo en casa donde urdo maniobras perversas. Zarandeo a la niña, arrojo picadillo al vertedero, aprieto el puñal de utilería con que ella se divierte y hace 6 días llevo cosido a la mueca del ombligo. 2 palabras afables, podría decirte 2, pero no quiero. Sé que me las vas a devolver con el disgusto que ella me produjo. Ya que estamos en presencia de un auditorio muy joven, ¿no? Yo quisiera que tú narraras un poco cómo fue tu acercamiento a la poesía, a la literatura. Me estabas contando cosas muy interesantes que yo creo que hay en la poesía. Bueno, uno siempre, hay un punto que a veces uno desconoce, uno va leyendo una cosa u otra. Yo le tengo que agradecer mucho a mi papá, que era el lector literario de mi casa, no tenía libros de literatura, porque mi mamá era una lectora de marxismo, de leninismo, de los tratados de economía política, de esas cosas, de los discursos de Fidel Castro. Pero mi padre, siendo comunista, no hacía eso. O sea, mi papá me acercaba a la literatura y el primer libro que me dio fue La ciudad y los perros de Vargas Llosa, que es un gran reaccionario, pero mi papá sabía leer literatura y no era ideología donde hay literatura. Y empecé, o sea, mi despertar de una forma, como toda persona, a la literatura o a ese mundo, fue a través del teatro cuando yo era muy niña. A mí me gustaba mucho el teatro, pensé que en algún momento de mi vida me iba a dedicar a actuar, a interpretar unas cosas, pero después eso me cansó y cambié. Pero de niña escribí una obra de teatro ya. Cuando paso a secundaria, que quizá el tiempo de ustedes ahora, para mí fue un tiempo clave, porque es un tiempo que tú estás muy disperso, tú no sabes lo que te gusta. O sea, tú sabes que te gustan las novelas de amor, porque a mí me gustaban también. Y en aquella época, por lo menos en mi época, se repartían novelitas rosas de ese corintellado, eso no podemos avergonzar, pero lo leímos todos. Pero el problema es no quedarse solo con corintellado o quedarse solo con alguien, sino que esa experiencia de la lectura te lleve a otra. Y escribir, lo primero que escribí, yo se lo estaba diciendo lo primero, eran novelitas de la escribía y se las pasaban entre los muchachos. Esa era una cosa que existía antes cuando no existían las redes sociales, no existía nada de eso, existía la literatura, los libros, existían muchos libros en realidad. Quizás no todo lo que tú hubieras querido leer, pero había libros. Y bueno, fue así. Y el salto más importante lo tuve cuando entré a estudiar a Los Caminitos. Yo le huí mucho a la escuela en el campo, que era lo que había antes. Y entonces me fui a la vocacional militar de Matanza, donde estaban los mejores profesores, bueno, la verdad tengo que agradecer eso.
pero la vida militar no era, para mí fue muy difícil. No entendía esa orden, esa letra que dice la orden se cumple y después se discute, porque si tú tienes un precipicio te morís, no tienes una posibilidad de tener reclamar nada. Y eso en mi temperamento era un poco complicado. Cuando pasó el tiempo, pues encontré los mejores profesores que tuve en mi vida, los tuve allí. Tuve una profesora de español que no, esa cosa que te dispara, esa profesora, quizá no, en ese momento era lo ideal para mi vida. Me hizo monitor de español, o sea, me acercó de una manera diferente a la literatura. Por primera vez estuve en un taller literario, que es también importante en aquella época había taller literario, y eso se hizo que ahora debiera existir en la escuela algún que otro grupo, que la gente se reúna, aunque sea para hablar, para discutir qué es lo que está leyendo. Incluso recuerdo que algo muy nefasto, ¿no? Porque la narrativa de Manuel Cofino, ustedes quizás no la conozcan, pero no ha sido muy querida. Pero en la época mía, todos los libros que se leían eran Manuel Cofino. Manuel Cofino era lo máximo que había cuando yo tenía esa edad. Y a mí me dio por hacer un pequeño ensayo, una cosa así, que ganó un premio ahí en el capítulo, pero eso me hizo descubrir en medio de las personas que había que saber que yo tenía quizá una beta crítica para examinar un texto. Y eso es un cambio en mí. Yo reconozco que hizo un cambio en mí. Y en los caminitos empecé yo a escribir poesía, que alguna era primeramente muy emotiva por las circunstancias. Recuerdo que yo lloraba porque en Chile yo tenía la de Allende y la Palacio de la Moneda, y eso fue un detonante. Pero eso no cambió, las lecturas te hacen cambiar. El debate puede ser cualquier cosa, hasta una novelita rosa, eso no tiene importancia. El problema es leer, el problema es acercarse a esa. Y después uno lo va cambiando, uno va encontrando amigos, que son muy importantes en las amistades y las relaciones. Uno se acerca a los grupos donde haya literatura, donde haya algo, talleres, cosas así. Venir aquí, por ejemplo, las pocas lecturas a las que yo asistí en Matanza también cambiaron mi visión de lo que era la poesía, todo. Eso es importante, esos acercamientos. Un manual no hay. El problema es ser un poco curioso y estar abierto a eso. Por eso es todo. Creo. Este es un libro que va a salir ahora por Reina del Mar, Editores y Cienfuegos. Mi ciudad de nacimiento. Este es dedicado a mí. Se llama Las amantes deformes. Voy a leer un poema aquí que se llama Piso 21. Estoy en el hospital en el que no sangras. La foto de la princesa Di y Julia y el árbol de Navidad. En la sala espacial limpia, perfecta, como ya no se ve más en el país, hemos hecho un pacto endurecedor. Desde que entramos sabíamos que había que resistir hasta el milagro. Nada de conversaciones intensas o sueños crónicos a repetición que te alejan cada día de mí. Vamos condensando niñez, adolescencia, un puente de masilla, juegos lánguidos, alcoholes de piedra, drogas de palomita, ramalazos sobre la tinta de la piel abierta a la mortificación, formas de desplomarnos interminablemente entre los riscos húmedos de la fe. Ahora tú, convaleciente sobre la cama, yo obsesionada con esa idea de no mirar atrás, donde te mueves niña y benigna en mi vida de presa, en mi amada vida cerrada en conformidad. La bandeja repleta camino al incinerador. Son galletas, juegos de la miseria, lo que tengo para darte ahora mismo. Y sé que por lo pronto es todo lo que necesitas. Este se lo escribí a mi nuera Lilia. Pasaporte G. Cuando G cruzó como una parábola dibujada en píxeles sobre la prisión y pidió el pasaporte de cabalista,
o al menos 2 onzas de interés, yo andaba agachada en la plaza Taksim de Estambul, sacándome de entre los dedos las heces de paloma. Así que no la vi pasar con el C4, ni a su belleza o a su fragilidad bestial. Siento eso, también el recelo ante las trampas del encuadre y el mármol codicioso de las bestias del prado. Este libro es un libro que no es muy grande, pero es un mundo de una época. Cuando lo escribí, Rolando estaba vivo, mi esposo, y él apenas leyó algunos poemas, no leyó el libro completo. Quizás porque tampoco se sentía bien, pero cuando lo terminé, cuando lo recuperé ya con la tripa, ahora tratando y cambié algunos poemas del lugar, lo hice pensando mucho, que bueno, yo nunca he dejado de pensar en él. De construcción. Este es un poema que lo escribí por un suceso traumático que tuvo la familia y que fuimos atacados, y yo vivía con miedo y con odio. He tenido que sanarme de ese odio. De construcción. Frente a mi casa, frente a la puerta de mi casa, hay una reja, pero no una cerca de piles alta. En mi casa también hay rejas 12, y una gran valla rubrosa que con el tiempo ha manchado de óxido el mármol del portal y mi punto de mira. Un perímetro que ataja mis bajezas para que no vayan al encuentro del odio frontal, del odio de los que me contienen, porque estoy equivocada, o peor, loca, porque siento esto que no para. Y sigo llamándome de la misma manera apócrifa, sigo teniendo el solitario andar que solo yo podré reconocer en el deseo del instante luminoso que traspasa mi Belén, del delirio a la sombra de una luz que seduce cuando todos duermen y en casa puedo contemplar el amor a escondidas, con un poco menos de pesar, con la tranquilizadora seguridad de que no escucharán el ruego contenido, queridos míos, vivan. Esa patria engañada que les sirvo como indulgencia no sabe, pero tampoco quiere. Distancias prudentes, separadores fieros como perros del coto, alejan la ignominia del riesgo de un salto de ciervo que es necia fantasía. Y echo agua a las plantas en las mañanas de la calma, que es la tempestad que me oirán a las 7 cuando duermen cazador y cazado. Lo hago con un diminuto vaso de material sonoro que me produce un alivio inexplicable, si da contra el silencio esas horas apuestas en una faena sin provecho, pero no sueño a la fortuna, o casi no. En cambio, me quejo de un profundo dolor real. La ascensión ha inflamado mis nervios mortales y no duermo. Se repite la imagen y las palabras del sigilo, frente al encono rudo que me observa y prepara en el desquite. Un poco de música insolente, 10, 15 minutos de mi combustible orgánico y regreso a la marcha del odio, sin filiación o ideología, segura de repetir los mismos firmes pasos de la ruina. En estos tiempos he intentado escribir. Ha sido bastante difícil porque he tenido que arreglar la casa en la que me mudé y cambiar un mundo que tenía por un mundo que no se conocerá. Pero me gustaría leer estos poemas, no sé ni por qué no, porque están todavía formándose en un mundo. Maneras de rendirse. Me gustaría ser valiente, pero yo lo soy. Hoy tuve una conversación pesada en Jota con una escritora que admiro. La llamé desde la acera contraria, me identifiqué. Hablamos de carretilla, una dentro de la otra, casi hermanas de leche. Medíamos el tamaño de nuestro cansancio en restos. Era como ver quién ponía antes un ladrillo refractario sobre otro ladrillo refractario, temiendo por la reacción extrema. Pronto intentaríamos olvidar cada palabra requerida,
cada entrada al vano de 1 metro de hormigón. Creo que nos quisimos, aunque no nos abrazamos, mientras el diseño iba y venía de la escena de lo que no podemos mejorar, como es cuando hemos llegado tan lejos. Cerrar los ojos y ya, dijo. Lo he pedido con todo, amígdalas, pulmones, vejiga, los pechos de mi hija. Estos últimos tiempos han sido solo juntar para ese grosor. Luto. He leído que cuando alguien muere, debes convertirte en arquitecta y fraguar un caos fuerte, estructurado. Nunca para ser resuelta, sino para ser celebrada. Un dolor como medida de tu capacidad para dar brochazos que registren el desorden, semejante a una pintura, pero menos fácil. Llevo meses sin mover un dedo, hablando en términos mentales. Escribir es otra dimensión de la desgracia. No salva, no rescata ni a un gato. Lo que está del otro lado de la ventana puede explicarse como el comportamiento de sistemas dinámicos que van teniéndose cerca del núcleo de la fragilidad y que pueden matarte antes de poder ofrecer una forma útil, cifrada de la proporción. Como dije, yo a veces soy un poco cruel cuando escribo. No quiero ser cruel, pero porque intento ser sincera y en ese camino pues se me va la zapatilla. Voy a agregar 2 poemas, uno que se llama Cavernas. Amigo. Mi hijo ha llegado a la casa cueva con un reclamo. Ha pasado por la orilla del desgaste y punteado sus ganas de volver a fumar, de llegar al dinero antes que al sobresalto, a la paz de no bajarse de la lista de entregas, a la ira de su madre que no quiere ser ya la madre de nadie. Se ha tomado 5 tazas de café y reclama su plaza en el carro inviable de la ilusión. Lo ha puesto en marcha con agua del temporal, codependencia, vejez, cáncer, y ha enfilado por la avenida en que se llevan el pare y no puede reconocer al Padre Santo. Voy a leer un último poema. Quizás no debía ser un poco triste, pero juramento. Hijo, mira a su novia, que es su mujer, que será su sombra. Es sombra amalgamada en el trío, en esa carretera lejos de la ciudad, a donde han ido a parar sin familia ni comitiva. Solo 3 en el salón, a la espera de que se encienda el horno, de que digan pasen y el cristal quede tan alto que tenga que subirse al banco para hincar la pena. La novia mira la cara de la esposa que no puede llorar, que llora solo por el olor y se postra en el mueble. Luego cuando lo vestían, lo apretaban donde dejaron una herida abierta y la sangre escapó del cuerpo para detenerse en un charco demoledor, como la vida que tiene delante. Entonces el hijo la abraza porque jamás, jamás estará sola, y lo jura. La esposa no necesita un amor de relámpagos. En cambio dice que las urnas son feas y frágiles, que reemplazará la suya y pregunta si al fin, en esa que le entregan, está el esposo, un polvo caliente con el que se marchan muros a lugares que no existen. Gracias. Muchas gracias, Leila, por haber compartido con nosotros esta mañana, por brindarnos tu sensibilidad y tu altura poética y ese hermoso ser humano que eres. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la presencia. Si quieren hacer preguntas, estamos abiertos.